¿Nos escuchan? Necesitamos algún informante o alguna informante que nos haga llegar estas cuestiones porque... Sí, dicen que sí. Bien. Está escribiendo. Volvemos a saludar entonces. Recién, no sé si se escuchó la presentación de Cintia o si volvemos todo para atrás. Estamos saludando entre todas, así que solo volvemos a reiterar el saludo, decirle que de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, para nosotros es muy importante esta actividad, así que con eso creo que es suficiente, y le damos la palabra a María Ángeles para que comience. Bueno, vuelvo a saludar entonces. Buenas tardes a todas, a todes. ¿Cómo están? Voy a presentar a las compañeras que van a formar parte de este panel que organizamos desde hace un tiempo en conjunto con la electiva Introducción a la Perspectiva de Género, con todo el grupo de docentes y también de alumnos, el CIFEC, que es nuestro Centro de Investigación Feministas y de Estudios de Género, y con la Secretaría de Género y Sexualidades de la Facultad, atendiendo a continuar con nuestros interrogantes y nuestras preguntas sobre las cuestiones y los nuevos desafíos que se nos plantean a los feminismos en estos tiempos complejos que estamos atravesando, tratando de pensar qué vínculos podemos tender con los espacios de las distintas religiones, tratando también de no ceder esos espacios solo a las personas que las conceptualizan como enemigos del feminismo, como enemigos de los feminismos. Entendemos que en los espacios de cada una de las religiones hay un montón de gente con la que compartimos modos de mirar el mundo, aún con algunas diferencias, y que entonces este es un momento, como decíamos antes, por la complejidad y la violencia que nos está atravesando y por el momento de redefinición civilizatoria que estamos atravesando, en el cual es muy necesario abrir diálogos y establecer puentes. Así que por eso organizamos este encuentro para esto, para dialogar. Bueno, nuestras invitadas de hoy son Flora Bronsky, que es... ay, se me fue la presentación. Es licenciada en Letras y en Filosofía, magíster en Gestión Cultural, militante feminista y católica. Verónica Jiménez Belibó es doctora en Sociología, en el estudio del catolicismo y las dinámicas sociales transnacionales. Y Claudia Florentín, que es periodista, teóloga, especialista en género, religiones comparadas y medio ambiente. Bueno, le cedo un momentito a Noelia para que haga algún comentario y después arrancamos con Flora. Les vamos a pedir a todos, por favor, que tengan atentos a tener cerrados los micrófonos, porque, excepto las personas que hablemos, porque se superponen si no los sonidos. Bueno, yo como Cintia también solo quiero saludar a todas, a todes. Me alegra mucho haber sido parte de la conspiración que armó este encuentro con referentes muy conocidas, muy queridas, muy respetadas por todas nosotras, y contar que desde el CIFEC, del Centro de Investigaciones Feministas y Estudios de Género, hace ya un tiempo tenemos un grupo que viene trabajando en torno a la problemática de ciertos sentidos que están planteados, disputándose hoy en la sociedad, sentidos que muchas veces buscan, como decía Mary, generar una grieta o un enfrentamiento directo justamente con muchas de las políticas de los feminismos, y estamos intentando separar esa conceptualización sobre sectores antigénero, sectores antiderechos, la derecha alternativa, bueno, muchas formas distintas que aparecen para nombrar fenómenos que en algún punto se intersectan, separar eso del despliegue y de la trayectoria de las religiones, digamos, y de las creencias que cotidianamente muchas personas sostienen y sostenemos en el marco de explicarnos por qué las cosas son como son en el mundo, o bueno, en qué cosas podemos creer también para pensar que un mundo mejor es posible. Y justamente esta actividad tiene que ver con poder visibilizar y publicitar a esos espacios que desde las coordenadas religiosas y a esas personas que desde las coordenadas religiosas están haciendo planteos o generando alternativas posibles para construir discursos que tienen que ver mucho más con el amor y con el respeto que con el odio y con la violencia. Así
que un poco esa era la idea que movió a construir esa actividad. Estamos acá con las compañeras del grupo y, bueno, muy expectantes por todo lo que vayamos a charlar. Gracias. Y gracias a Mary y a Cintia, y extraño mucho a la Facu y ya volveremos pronto. Bueno, entonces arrancamos con la presentación de Flora Bransky. ¿Ahí me escuchan? Buenísimo. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Agradecerle desde ya a Noé Figueroa del CIFEG y a María Ángeles Camuso lo voy a decir con todo el protocolo, la Secretaría de Género y Sexualidades de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Gracias por la invitación, la investigación también, pero la invitación más que nada. Esto es un lujo, uno de los lujos que nos damos dentro de nuestros feminismos, que es poder hacer estos encuentros que nos enriquecen, que nos motorizan para adelante, que generan compañía también, ¿no? Sobre todo en este contexto que nos atomizó tanto y de tanta soledad y de sentir que en muchas luchas a veces una sigue un poco sola, ¿no? Entonces es muy importante, creo que, generar estos espacios. Y desde ya un placer compartirlo con las colegas de Claudia y Verónica, que son dos grosas, así que lo mío, precisamente por eso, va a ser de corte más testimonial, si se quiere, porque desde ya que yo no soy especialista en el tema, por lo menos especialista en un sentido epistemológico, digamos, para eso están ellas. Así que bueno, yo voy a tratar de hacer una propuesta un poquito más lateral, como para que después, si se genera una charla y un intercambio, bueno, podamos agarrar algunas puntas desde ahí, ¿no? Yo he hablado en otras instancias, en otros encuentros sobre la teología de la liberación, sobre cómo dentro de la teología de la liberación se empezaron a dar determinadas disputas y conflictos que allanaron un poco el camino para lo que hoy conocemos como teología feminista, ¿no? Cómo se fue dando todo ese surgimiento, esa organización. Yo he estudiado sobre todo los casos, esos primeros casos, organizaciones en España, sobre todo en Cataluña, en Brasil, en Chile, y cómo después eso fue diseminándose tanto hacia adentro como hacia afuera de las distintas olas del movimiento feminista, ¿no? Así que no voy a entrar en eso porque para eso están las que realmente lo estudian. Yo sí quisiera lanzar una propuesta de corte más hermenéutico, si se quiere, para poder seguir pensando este cruce, ¿no? Entre feminismos y religiones que nos atraviesa a todas, aunque no seamos creyentes y aunque no nos dediquemos, digamos, académicamente a eso, pero forma parte de nuestro imaginario y de nuestro existir, de lo que nos rodea, ¿no? Entonces, creo que es como importante seguir buscando modos de pensarse, ¿no? En ese sentido. Entonces, eso, yo quiero proponerles algo que se corra un poco de la centralidad del dogma, ¿no? O de la doctrina, que en lo que a mí me atañe, por lo menos, sería la doctrina católica romana, ¿no? Como creyente católica, corrernos un poco de esa centralidad, de todos los conflictos que generan y contradicciones que generan estas doctrinas, para pensar algo un poco más desde los márgenes o un poquito desde el costado, ¿no? Porque creo que ahí podemos encontrar algunas, no sé si respuestas, pero sí hilos para seguir tirando de la madeja, ¿no? Es muy habitual, como todas ustedes sabrán, que en contextos de debates, charlas, entrevistas y demás, siempre emerja como un patrón, ¿no? Como algo constante que se repite, la pregunta, digamos, sobre la contradicción que pareciera ser irrefutable, ¿no? Entre feminismo y religión o entre feminismo y fe, ¿no? Esto siempre, constantemente, lo primero que te preguntan es eso, ¿no? Como, ¿cómo haces vos para transitar semejante contradicción, ¿no? Entonces, creo que precisamente como es una constante, está bueno pensar un poquito qué significa, ¿no? ¿Qué significa estar en contradicción con algo, ¿no? Y creo que esta propuesta que yo les voy a hacer no sirve solamente para pensar
esta relación entre feminismos y religiones, sino que disemina mucho más, y ya vamos a ver por qué. Para ir bien a lo concreto, bueno, como profe de letras no lo puedo evitar, entonces lo que yo les voy a proponer es viajar un poco al terreno de la etimología, ¿no? Al terreno del origen de estas nociones que manejamos para poder precisamente clarificarlas un poco más y que también eventualmente se conviertan en herramientas y, ¿por qué no?, en ciertas armas, ¿no?, para poder dar algunas batallas en el orden de lo simbólico, en el orden del lenguaje, de lo discursivo y demás. En este sentido, yo quiero detenerme en la noción de contradicción por un lado y en la noción de dicotomía por el otro, ¿sí? Entonces, para no cometer ningún error, voy a leer la etimología de las dos nociones. La palabra contradicción viene del latín contradictio y significa acción y efecto de decir algo en contra, ¿sí? Lexicalmente se compone de la preposición contra, en oposición, se basa en el verbo latino dicere, que es decir, y el sufijo de acción y efecto, ¿sí? Eso por un lado, la contradicción. En cambio, la palabra dicotomía viene del griego dijotomé, que quiere decir dividir algo en dos partes, ¿sí? Lexicalmente se basa en la palabra tomé, que quiere decir corte, que a su vez viene del verbo temnein, que quiere decir cortar, ¿sí? Ahí tenemos las dos nociones, digamos, en sus orígenes. Ya de entrada vemos que hay una diferencia radical entre estas dos nociones, ¿no? O sea, claramente, por lo menos en sus primeros significados, en sus primeras acepciones, estamos ante dos cosas completamente distintas. La contradicción, además de involucrar una dimensión del orden del lenguaje, porque implica directamente el verbo decir, que si hilamos un poco más fino, hasta podríamos decir que si implica algo del orden del lenguaje, implica algo del orden de lo social, ¿no? A diferencia de la otra noción. Y además implica una noción de movimiento, es decir, cuando algo se contradice, se dice en contra, está ejerciendo una fuerza, en este caso, en principio opositora, sobre aquello que se dice. Y la fuerza es cinética, ¿no? La kinesis es eso, es el movimiento, es estar constantemente desplazándose, moviéndose. Entonces, puede implicar un desplazamiento y eventualmente hasta una posibilidad, ¿no? El movimiento es eso. Pensemos lo que significan las olas del feminismo, ¿no? Cómo hacemos constantemente referencia a un campo semántico que tiene que ver con lo que está vivo, con lo que se mueve, con lo que genera esta fricción precisamente para poder motorizar ese movimiento, ¿no? Entonces, nos habla de que me puedo oponer a algo específico, pero no necesariamente a un todo, ¿no? No es homogeneizante la contradicción. En este sentido, es una relación de fuerzas en las que, primero que nada, y esto es importantísimo, tiene que operar el entendimiento. Es decir, yo no puedo oponerme a algo que no comprendo, ¿no? Entonces, de base, ya arrancamos desde una especie de punto en común, de entendimiento, en donde si yo me opongo a algo es porque cabalmente lo estoy comprendiendo, ¿no? Y eso es abrir operar, ¿no? O sea, precisamente por el movimiento. Entonces, en esta línea, ya acá sigo con el viaje, a mí me parecía interesante sugerir una relación entre la noción de contradicción y la conjunción copulativa y. Ya sé que las estoy llevando todas a las clases de gramática del secundario, pero muy bien, porque hay que volver a las fuentes. Entonces eso, establecer una relación entre la contradicción y la conjunción copulativa y. ¿Esto qué quiere decir? Que la contradicción puede albergar tanto el elemento A como el elemento B, ¿no? El A y B, aun cuando estén opuestos, porque están ejerciendo una fuerza uno sobre el otro incesante, un movimiento, ¿sí? Por otro lado, la dicotomía, al tener su origen en el verbo cortar, alude a un solo movimiento en el tiempo, sin continuidad, sin kinesis, ¿no? Sin esta motorización. Es decir, una acción que corta en dos algo considerado antes un todo. Pero además, y esto es lo interesante, lo corta en dos partes iguales. Es decir, cada parte tiene un peso específico
y tiene exactamente el mismo valor. Entonces se produce así una relación de equivalencia sobre la que no se puede volver a operar, porque ese movimiento inicial es uno solo, y ni se disemina ni se perpetúa, ¿no? Empieza y termina. Entonces la dicotomía, en este sentido, si después vemos como las distintas tradiciones del pensamiento, vamos a ver que es la base filosófica de lo que hoy llamamos, de manera más coloquial, el binarismo, por ejemplo, ¿no? La dualidad, o sea, entender que es o A o B, no hay posibilidad de copulación alguna, ¿no? Porque ambas partes tienden a homogeneizarse, al revés de lo que pasa con lo que se contradice, ¿no? Entonces, volviendo a las conjunciones, acá yo puedo establecer una relación entre la dicotomía y la conjunción disyuntiva, es decir, los elementos son A o B, la disyunción en la O, ¿no? Entonces, como les decía, no hay copulación posible, se disrumpe el movimiento y no puede operarse ya sobre él más que como una elección, ¿no? Una elección que determina, ¿es un elemento o el otro? Y que, por supuesto, que genera que uno de los elementos quede anulado, ¿no? Y que hasta eventualmente aniquilado, ¿no? Esto ya, o sea, podemos establecer relaciones simbólicas y culturales con este tipo de operaciones. Entonces, ustedes me dirán, me imagino, tremendo viaje te pegaste, pero me parecía interesante traer esto porque clarificar estas nociones nos pueden servir para desmarcarnos, como yo les decía antes, de la centralidad que se le otorga constantemente a la contradicción entre feminismo y religión, ¿no? Y asediar esta relación desde un lugar precisamente más copulativo, ¿no? Entonces, como ejemplo, poder decir feminismo y religión, fe católica y religiosidad popular, ¿no? Identidades y comunidad, religiosidad e iglesias y comunidad, ¿no? O sea, como tender más hacia esta copulación y no tanto hacia la disyunción, ¿no? Y quizás desde allí organizarse mejor afectivamente, sobre todo afectivamente, que de eso sabemos mucho, para poder operar sobre estas contradicciones y para ir neutralizando también los dispositivos que nos empujan constantemente y nos atrapan en las dicotomías, ¿no? Que son absolutamente funcionales a todos los sistemas y las arquitecturas simbólicas que atacan el feminismo constantemente y que en general están habitadas, esas pulsión de dicotomía, ¿no? En general están habitadas por estos discursos que conocemos muy bien que tienen que ver con no se puede ser feminista y católica, no se puede ser católica y estar a favor del aborto, ver incluso hasta la religiosidad popular, por ejemplo, desde un punto de vista completamente tutelado, ¿no? Iluminado, neo-ilustrado, les llaman algunos, ¿no? Como esta cosa de no hay posibilidad para el otro de ser agente de su propia existencia, ¿no? Como el pobre cree en Dios porque carece de cosas materiales, pero carece también de espiritualidad y necesita algo en que creer, ¿no? Los creyentes somos todos fachos, irracionales, no se puede hablar con nosotros, ¿no? Como todos estos lugares comunes que se van convirtiendo en lugares comunes son precisamente los que habitan estas pulsiones dicotómicas, ¿no? Que nos empujan y que es muy difícil, yo reconozco que es muy difícil salirse de eso y no defenderse, digamos, ¿no? En un punto. Pero sí me parece importante entender que muchas de estas dicotomías ni siquiera son las nuestras, ¿no? O sea, desde la militancia feminista, el feminismo popular sobre todo, y creyente, hay una cantidad de dicotomías que nos imponen que ni siquiera nosotras verificamos en los territorios, por ejemplo, ¿no? No forman parte de nuestras propias experiencias, porque son precisamente una capa más de estas opresiones, sobre todo del orden simbólico, ¿no? Entonces, para hacer un resumen, yo diría que la contradicción, vieron que todas usamos esta frase de abrazar las propias contradicciones, ¿no? Precisamente, la contradicción abraza, la contradicción permite la convivencia de dos o más elementos en su propio esquema. La contradicción en un punto incluye y además incomoda, y como incomoda, genera una autoindagación constante, ¿no? Un preguntarse un montón de cosas constantemente porque estoy incómoda con mi contradicción, aunque la abrace, por supuesto. En cambio, la dicotomía no, la dicotomía
excluye, la dicotomía corta, cercena y eventualmente aniquila, porque el segundo elemento de la ecuación queda absolutamente invisibilizado, ¿no? Neutralizado. Entonces me parecía como importante entender que esta batalla, si se quiere, esta batalla cultural y simbólica, que para mí es una de las más importantes a la que está llamado el feminismo popular, por lo menos nuestros feminismos, está bueno entender de dónde nos vienen estas cosas, ¿no? Y poder no habitar nosotras y no hacernos cargo nosotras de estas pulsiones dicotómicas culturales a las que no tenemos por qué responder, porque no son nuestras, ¿no? Un poco hacer esa especie de desacato discursivo y cultural y poder rechazarlas, ¿no? Y para terminar, yo diría que si hay un pivote sobre el cual el feminismo y la fe, por lo menos en mi caso, anudan, ¿no? De manera flagrante, es el registro del otro, ¿no? El registro del otro en cuanto otro, con sus complejidades, con sus contradicciones, con sus opresiones, ¿no? Yo creo que ahí, si bien la doctrina católica pone en la centralidad al prójimo, ¿no? Al próximo, yo creo que por lo menos el feminismo popular que supimos construir viene un poco a agarrarle la mano a eso, ¿no? Y motorizarlo para adelante y llevarlo a una especie de superación en donde somos siempre el otro del otro en cualquier nosotros que querramos construir, ¿no? Entonces creo que ahí anuda esa noción y ahí sí, por lo menos para mí, se neutraliza la contradicción, ¿no? Entonces creo que uno de los desafíos más grandes, por lo menos de nuestro feminismo popular, es encontrarle el lugar a la dimensión religiosa de la existencia en las interseccionalidades que nos atraviesan, ¿no? Creo que ahí anuda. Yo creo que ese es el gran desafío hoy, que es ni tutelar, ni ignorar, ni rechazar, lo digo ya como creyente, ¿no? Encontrar esa dimensión religiosa de la existencia dentro de nuestras intersecciones. Y creo que ahí tenemos todavía mucho trabajo por hacer. Gracias. Muchas gracias, Flora. Nos dejaste ya pensando un montón de cosas. Acá los chats arden, nuestros WhatsApp arden. Bueno, vamos a escuchar ahora la presentación de Verónica Jiménez Belibó. Y bueno, ya pueden ir haciendo preguntas, consultas, todo eso en el chat de YouTube, que también nos llega. Bueno, hola, buenas tardes a todas y todes. Gracias por la invitación, antes que nada. La UNR para mí es como una especie de segunda casa. Pero bueno, hasta que podamos volver a encontrarnos y abrazarnos, utilizaremos todas estas tecnologías que nos permiten crear comunidades virtuales. Me gustó mucho cómo empezó Flora, porque para nosotros el trabajo con el I en lugar del O es fundamental. Yo soy socióloga y me especialicé desde hace muchos años en distintas metodologías de análisis de las religiones en Argentina y en América Latina. Y esta idea de que nosotros trabajamos en un campo que está lleno de contradicciones, son contradicciones con patas, y vivimos discutiendo con personas que están metidos en uno o en el otro campo, que nos dicen, no, pero eso que ustedes encuentran es dudoso, no puede ser. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con con las acciones que realizan los grupos religiosos en sectores populares, y sobre todo en espacios de mujeres, ustedes saben, hay un tema que es lo primero que sabe cualquier sociólogo o antropólogo cuando entra a su campo, es que los espacios religiosos están plagados de mujeres. Somos una inmensa mayoría ahí. Yo les digo que en las iglesias y los templos, lo mínimo que hay de mujeres es un 70% de mujeres y un 30% de varones, pero eso es algo que es una de las primeras cosas que nosotros vemos. Es interesante porque después en otros espacios esta proporción no se repite, pero cuando uno empieza a trabajar
en el terreno se da cuenta de esto. Y eso acarrea muchas contradicciones. Hoy por hoy, por ejemplo, todos los grupos religiosos con los que nosotros trabajamos están pensando, están más preocupados, menos preocupados, precisamente por esta contradicción de la que Flor hablaba. ¿Cuáles son los diálogos posibles con los feminismos? Algunos eligen dialogar, otros no. Algunos eligen mantener adentro las propias contradicciones, otros deciden cercarlas y expulsarlas, pero a mí lo que me parece es que sin duda es algo que no podemos obviar, es decir, que hay que mirar y hay que mirar de frente. ¿Y por qué digo que hay que mirar de frente? Ahora empecé hablando de los grupos religiosos, es decir, esa noción extraña que mezcla al pequeño porcentaje de activistas religiosos de la sociedad argentina, que según nuestros cálculos llegan entre un 5 y un 15%, ¿no? Considerando los que están más integrados o menos, o son las periferias de los grupos. Pero nosotros también trabajamos con herramientas de investigación cuantitativas en donde preguntamos a toda la población. Y ahí la cosa cambia, porque lo que aparece como interesante es que estas herramientas nos permiten llegar a una población más amplia que no siempre está representada en esos estudios cualitativos que nosotros hacemos, en donde vamos a las iglesias, vamos a los templos y nos encontramos con aquellos que son como los militantes de las religiones. Ahora lo que me gustaría presentarles es precisamente esa amplitud, o qué piensan, digamos, desde el punto de vista más amplio, la población en general. Esperen que estoy intentando abrir esto. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, perfecto. Muy bien. Es como que se ve, se ve medio fea, pero no encuentro la forma de compartirlo entero. Lo que tenemos acá son los datos de una encuesta nacional, que es la segunda encuesta nacional sobre creencias y actitudes religiosas que hicimos en el 2019, es decir, son como los últimos datos antes de la pandemia, podríamos decir. Y lo que podemos ver es que estamos en una sociedad cuya mayoría se identifica con alguna religión. Los católicos son el 62,9%, los evangélicos son el 15,3%, pero aparece bastante fuertemente una minoría de alrededor que no llega al 20%, pero es el 18,9%, de personas que no se identifican con ninguna religión o se definen como ateos o como agnósticos. Dentro de estos porcentajes, me interesa mostrarles cómo es la proporción entre mujeres y varones, porque acá empiezan a aparecer datos que son interesantes, y lo que podemos ver es que las mujeres se identifican más que los varones con alguna religión. Es decir, si nosotros vemos los naranjas, que son los sin filiación religiosa, vemos que en las mujeres son el 14,5% y entre los varones son el 23,8%. Es decir, que los varones tienden a ser proporcionalmente más los que se definen como afuera de alguna religión, y las mujeres se definen más adentro de alguna religión. Proporcionalmente las mujeres católicas son más que los varones católicos, así como las mujeres evangélicas, que son el color fucsia. Esto es interesante porque si nosotros lo empezamos a pensar cruzado por otras variables sociales, vemos, por ejemplo, que entre los jóvenes la proporción de católicos baja y sube la proporción tanto de personas sin filiación religiosa como de evangélicos. Y que a medida que aumenta la edad, la proporción de sin filiación religiosa baja y aumenta la proporción de católicos y de evangélicos. Pero también existen otras lecturas posibles que se las voy a presentar acá, que es comparar 2008 contra 2019, porque la primera encuesta la hizo nuestro equipo también en 2008, y lo que podemos ver aquí es una baja del porcentaje de los y las católicas y las otras dos minorías que aumentan, es decir, aumenta
la proporción de personas sin filiación religiosa del 11,3 en 2008 al 18,9 en 2019, y aumenta también la proporción de personas que se definen como evangélicas, del 9% en 2008 al 15,3% en 2019. Las otras religiones, las otras minorías religiosas también permanecen relativamente estables. Pero en nuestra encuesta no solo preguntamos sobre la adscripción religiosa, es decir, con qué religión se identifica, sino que también preguntamos por las creencias. Y lo que notamos es, fíjense, nosotros aquí preguntamos, ¿usted cree en? Y fuimos preguntando por distintas figuras, tanto de la tradición cristiana como de provenientes de otras tradiciones. Y nos encontramos con que la sociedad argentina es una sociedad bastante creyente. De hecho, por ejemplo, el 82,5% cree en Jesucristo, 81,9% cree en Dios, en la energía, en el Espíritu Santo. Pero aquí les voy a adelantar algunos datos que todavía estamos procesando. Lo que vemos en general es que las mujeres creen en una proporción más alta que los varones. Si nosotros separamos esto en mujeres y varones, nos va a dar que en general los varones siempre creen entre un 7% y un 10% menos que las mujeres. En un marco general, que esto es importante decirlo, se baja de todas las creencias. Es decir, si nosotros comparamos 2008 contra 2019, vemos que la creencia en Jesucristo, en Dios, en el Espíritu Santo, en los ángeles, en la Virgen, en los santos bajó, y bajó bastante. ¿Cuáles son las creencias que subieron? La energía y la astrología. Y hay alguien que queda ahí siempre igual, que es el diablo. Así que el diablo, 47, 46, permanece y queda a lo largo de estos 11 años, siguió estando muy presente. Nos interesa también pensar un poco cómo se cree en la sociedad argentina. Vamos a ver por qué esto también se relaciona con las maneras de gestionar los propios lazos con las instituciones, porque después vamos a entender más por qué hay tantas personas que en Argentina van armando sus propias creencias como una especie de rompecabezas, es decir, como una creación que es una creación personal. Nosotros cuando preguntamos cuál es la principal manera de relación con Dios, lo que nos encontramos es que casi 6 de cada 10 personas dicen que se relacionan con Dios por su propia cuenta, y 3 de cada 10 personas a través de la iglesia. Esto es interesante, porque nos está mostrando una mayoría que es creyente, que se define más o menos alejado de la institución, y que sin embargo, a la hora de definir cuál es la relación, eligen, podemos decir, la individualización, el cuentapropismo, la manera personal de acercarse a estas creencias. Podemos interpretar esto también en términos de las contradicciones de las que nos hablaba Flora hace un rato. Aquí tenemos un dato que tiene que ver con la asistencia a la misa o a la celebración del culto, y esto se apoya con el gráfico que les mostré hace un rato, porque fíjense que si nosotros miramos cómo asisten las personas a las celebraciones de su culto, vamos a encontrar que la mayor frecuencia son las personas que asisten solo en ocasiones especiales, 43,3%. Y tenemos casi un 30% que no asiste nunca. Es decir, nuevamente, recuerden que les dije que tenemos un núcleo de entre un 5 y un 15%, depende de cómo los miramos, que son las personas que están activamente relacionadas con las instituciones religiosas. Fíjense, cuando nosotros miramos aquí la práctica, vamos a ver que una vez por semana asiste el 11,2% de la población, y 1 o 2 veces al mes el 9,6%. Es decir, ahí tenemos alrededor de un 20% que asiste mensualmente a su culto. Esto, de todas maneras, también ha ido bajando en el
del 2008 a 2019, pero me interesa mostrarles finalmente algunas diapositivas que van a explicar algunas de las relaciones y las articulaciones con una de las luchas y las demandas más presentes hoy por hoy en el espacio público, que tiene que ver, y sobre todo protagonizadas por los feminismos, que tiene que ver con las opiniones sobre el aborto. Esto nosotros lo preguntamos en el 2008 y en el 2019, y la pregunta era, ¿cuál de las siguientes frases refleja mejor su opinión con respecto al aborto? Y presentábamos 3 opciones. Una es el aborto debe estar prohibido siempre, otra es, en el otro extremo, digamos, una mujer debe tener derecho al aborto siempre que así lo decida. La tercera, la del medio, es la que más o menos recubre la situación legal actual, que es el aborto debe estar permitido solo en algunas circunstancias, como por ejemplo casos de violación o que esté en peligro la vida de la mujer o malformación del feto. La mitad de la sociedad argentina escribe a esta posición, 51,8. Pero tenemos un 27,3 que sostiene que el aborto debe ser un derecho de la mujer y un 18,7% que sostiene que el aborto debe estar prohibido siempre. Lo que es interesante aquí es que nosotros lo veamos, digamos, la curva. La primera columna que ustedes tienen más marroncita es 2008, y la columna más celeste es la del 2019. Y lo que podemos ver aquí lo que vemos en general en el equipo es la fuerte presencia de los feminismos y de la lucha feminista en esta evolución, es que la posición del aborto debe estar prohibido siempre aumentó un poquito, o sea, se mantuvo con una relativa estabilidad, pero la posición de una mujer debe tener derecho al aborto siempre que así lo decida, creció casi al doble. Era 14,1% en 2008 y es 27,3% en 2019. ¿Y de dónde salió este crecimiento de esta opción? Y salió de la posición media, es decir, del aborto debe estar permitido solo en algunas circunstancias, que en el 2008 era el 63,9% y en el 2019 es el 51,8%. Entonces, en general, en este gráfico es donde podemos ver cómo la discusión pública llevada adelante por los feminismos influyó en este cambio de opinión social que se dio en alrededor de 11 años. Ahora bien, fijémonos cuál es el contexto en el que estas opiniones sobre el aborto se producen. Les juro que no voy a usar mucho más tiempo, solo un poquito más. Nosotros preguntamos algunas cuestiones relacionadas con las ideas de la familia sobre la familia y sobre la sociedad. Entonces, preguntamos si una pareja de gays o lesbianas debe poder adoptar niños. El 61,3% de la población argentina está a favor. El único matrimonio válido es entre el hombre y la mujer, un 35,9% está a favor. Una mujer debe permanecer en su hogar para el cuidado de los hijos, el 24%. Un cuarto de la población argentina está a favor de esto. El hombre es superior a la mujer y por eso debe ser el jefe de familia, el 9,1%. Fíjense que estas ideas que pueden ser vistas siempre desde un lado o desde otro. Estos son datos que admiten varias lecturas, es decir, podemos pensar, bueno, como un cuarto de la población argentina piensa hoy que la mujer debe permanecer en su hogar al cuidado de sus hijos, pero también se puede ver cómo hay posiciones muy abiertas con respecto a la diversidad sexual, como por ejemplo que 6 de cada 10 personas consideran que no hay problemas en la adopción de niños por parte de parejas gays o lesbianas. Y seguimos con estas que son opiniones más, que tienen que ver más con la sociedad. Y ahí es donde encontramos uno de estos núcleos de los que hablábamos hace un rato, que son sectores que podríamos llamar antiderechos, pero no solamente antiderechos en términos de los feminismos, sino que son sobre todo muy aporafóbicos, es decir, en donde el otro es el otro pobre, el otro migrante,
y estos otros aparecen bastante estigmatizados. Si bien la idea de la universidad es la idea de la universidad pública y gratuita, el 94,3% adhiere a estas posiciones, fíjense que 7 de cada 10 argentinas y argentinos piensan que debería ser más estricto el control del ingreso a migrantes. 6 de cada 10 argentinos considera que los planes sociales fomentan la vagancia, y la mitad de argentinas y argentinos, es decir, perdón, de habitantes de Argentina, porque aquí también entrevistamos a migrantes, consideran que deben implementarse la pena de muerte para los delitos graves. Es decir, estamos frente a una sociedad que tiene determinados elementos de conservadurismo social que son fuertes, voy a dejar de compartir ahora para seguir charlando, que son fuertes, que tienen que ver con cuestiones de género, pero casi les diría que las cuestiones de género son un poco más aceptadas aún que las cuestiones de el otro social. Entonces, a nosotros estos son datos que nos preocupan, y que no solo nos preocupan a nosotros, sino que cada vez que nosotros presentamos estos datos en instituciones religiosas, las instituciones religiosas se preocupan y mucho. Estas instituciones religiosas que trabajan mucho en el terreno haciendo trabajo social, y que trabajan en el terreno y que, para no usar el o, y que además están en contra de determinadas propuestas de los feminismos, por ejemplo, están en contra de la legalización del aborto. Entonces, de nuevo, diálogo con esas diferencias, espacios en donde se puede coincidir en determinadas propuestas y se puede estar en contra de otras. Y para terminar, me interesa destacar algunas de las conclusiones con respecto a varones y mujeres. Yo les dije antes que las mujeres son las que están en primera línea en ese trabajo social y religioso. Las mujeres creen más que los varones, creemos más que los varones, practicamos más que los varones, pero a la hora de opinar, opinamos parecido. Y estoy hablando por los datos generales. Es decir, no hay diferencias entre pena de muerte, varones y mujeres opinan igual. No hay diferencia con respecto a la idea de que debe ser mayor el control de migrantes, varones y mujeres opinan igual. Es decir, hay una diferencia más de creencias, de la relación personal con la divinidad y de prácticas en el espacio de lo religioso, y menos en el terreno de las opiniones. Y con esto termino para dar lugar a la charla. Primero a Claudia y después a los comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Verónica. Bueno, y vamos a escuchar a nuestra tercera panelista, que es Claudia Florentín. Vamos a escuchar sus aportes. Claudia viene de las iglesias evangélicas y, bueno, tiene un desarrollo muy interesante, inclusive de una página donde estás trabajando sobre teologías feministas, ¿verdad, Claudia? Sí, hola, ¿qué tal? Gracias, buenas tardes a todos, gracias por la presentación, gracias por la invitación. Me siento muy honrada de compartir con Flora, con Verónica, con ustedes, compañeras, este tiempo. Y bueno, Flora decía que éramos las expertas. En realidad, Flora, yo también voy a hacer un recorrido, un poco de estudio, un poco de las vivencias, ¿no? Porque cuando, en mi caso, me invitan a hablar sobre feminismos y religiones, están apelando a mi propia esencia, digamos, ¿no? Como ustedes me presentaban, yo soy comunicadora y soy teóloga también de formación. Siempre me gusta contar de dónde hablo, desde dónde estoy parada, así como Flora decía, ella viene desde la Iglesia Católica y desde ese lugar también está hablando. Yo me crié en los sectores evangélicos que ahora, hace 45, 50 años atrás no se catalogaban así, pero que ahora estamos hablando o los denominamos como antiderechos o fundamentalistas, y en los últimos 20 años, por decisión personal, que va pegada, va de la mano con mi feminismo, entré a vivir mi fe en comunidades evangélicas, pero más de la línea protestante, que podríamos llamar pro derechos, como para hacer esta distinción, ¿no? De todos modos, y Verónica es la experta en eso, no tenemos así como denominación
denominaciones cerradas o etiquetas cerradas sobre esto, sino que vamos haciendo como diferenciaciones para que nos vayan conociendo, ¿no? Y cuando leía el título que ustedes le pusieron de hablar de feminismos y religiones, yo pensaba que es abrir la ventana a paisajes poco transitados para la mayoría de las personas, poco conocidos, pero a mi punto de vista cada vez más interesantes y más potentes. Ya les voy a ir contando por qué. Y habitualmente cuando lo decimos así rápidamente, parecen términos que no se podrían reconciliar. Ahí irían el o, ¿no, Flora? Entonces, una cosa o la otra. Pero lo bueno es que en empezar a distinguir que vamos haciendo, también vamos viendo siempre con más certeza que generalizar, cuando hablamos de religiones, es un error que en este tiempo no nos podemos dar, ¿no? Sobre todo porque el cristianismo, que es el lugar de donde me estoy parando, como cualquier otra tradición religiosa, es plural. Entonces tenemos numerosos entendimientos y hermenéuticas, teológicas sobre los mismos temas. Ahora, ¿por qué en este tiempo se está conociendo más a los sectores que podemos llamar fundamentalistas? Acá no estamos haciendo ninguna definición de eso, entiendo que las personas que están de la universidad ya han transitado estas definiciones y este conocer los sectores religiosos que denominamos fundamentalismo, y es más que nada porque se han ganado un lugar en la agenda pública con este rostro de alguna manera antiderechos, ¿no? Y más que nada porque esa matriz religiosa fundamentalista ha logrado hacer alianzas con los fundamentalismos de corte político, social, judicial, este fundamentalismo tan arraigado en el sistema patriarcal, y de este sistema capitalista o postcapitalista, depende, no es mi especialidad las definiciones de este campo, donde todo tiene precio, donde todo puede ser explotado y donde terminan siendo sacrificadas las víctimas inocentes de este sistema para más ganancias de algunos sectores, ¿no? Entre ellos, por eso podemos hacer siempre un buen nexo entre la explotación. Es un mal nexo por los resultados, pero digo, es un buen nexo en cuanto a imagen, la explotación de la naturaleza, de los recursos, de la naturaleza, de nuestra madre tierra, con la explotación también que vemos y sufrimos desde los cuerpos y los territorios, las mujeres y las minorías en nuestro planeta, ¿no? Hay una pastora luterana brasilera, Cibele Cus, del campo de los luteranos, que dice que los fundamentalismos son la interseccionalidad de la matriz religiosa y de un proyecto neoliberal capitalista con un rostro blanco, heteronormativo y mayormente cristiano. Creo que eso es fundamental para entender dónde se cruzan este campo religioso con este proyecto económico, político, social, jurídico, ¿no? Y acá voy a la parte más vivencial que les decía. La mayoría de las mujeres, y la escuchaba con atención a Verónica, y te agradezco, Verónica, porque yo uso mucho el estudio de ustedes en los trabajos que hago, en las presentaciones y en las clases, este estudio de las creencias en Argentina. La mayoría de las mujeres, entre las que me he criado, de iglesias evangélicas de corte fundamentalistas, se criaron, las que están vivas actualmente, fuera, podríamos decir, del marco de derechos humanos que tiene 72 años, del 48. Toda mi formación fue como un campo doble, un campo donde la escuela daba una formación y la iglesia daba la otra. Y la formación de la iglesia era tanto o más importante que la de la escuela. O sea, la escuela me enseñaba la cultura general. La iglesia ponía la estructura ética, moral, y ese fundamento que se supone iba a guiar mi vida futura. Pero yo tengo 50 años y no recuerdo nunca en la iglesia, en toda la formación que tuve, en todos los múltiples espacios de niña, de adolescente y de joven, que se haya hablado de algo como los derechos humanos o los derechos de las mujeres o los derechos de lo que sea, de la niñez. Ya cuando yo
me formé como teóloga y tuve a cargo comunidades de fe. Yo fui por 10 años pastora de la Iglesia Evangélica Valdense, una iglesia de las iglesias protestantes en el Río de la Plata. Sí, ya estábamos trabajando junto con otras iglesias luteranas, metodistas y otras comunidades, ya se trabajaba, por ejemplo, en la Convención de los Derechos de la Niñez, en la misma formación que se iba dando con la educación y el catecismo cristiano. Pero muchísima de estas cantidades de mujeres que somos mayoría en las iglesias evangélicas, no nos hemos criado en el marco de derechos humanos. Entonces, hay casi una disputa que está puesta en nuestro chip entre estos derechos humanos que parece que vienen a atacar a los preceptos morales y dogmas de estos grupos evangélicos, ¿no? Y yo le escuchaba también a Verónica recién hablando de esta aparofobia o este odio a la otredad, y me resultaba totalmente contradictorio con el mensaje del cristianismo, ¿no? Y ahí también es donde uno empieza a ver cómo se han ido filtrando dentro del cristianismo y de esta base evangélica que, como nombraba Flora, estaba en la teología de la liberación y que ahora recupera las teologías feministas. Se han ido filtrando elementos de la sociedad de otros sectores y aparecen personajes que no tienen nada que ver con los sectores religiosos, que ni siquiera se reconocen con una espiritualidad o una fe, y terminan siendo voceros, gurús o referentes de sectores religiosos. El caso, por ejemplo, de Agustín Laje con los sectores evangélicos. Entonces, una persona que no tiene ninguna cercanía ni ninguna formación en el sector religioso termina siendo casi un gurú de un montón de pastores. Esto era hace 20 o 30 años en las iglesias evangélicas inconcebible. Pero ahora, en toda esta movilidad que han tenido los sectores fundamentalistas, empiezan a hacer alianzas con estos sectores. Pero yo quería referirme, y se lo decía hoy a las chicas de la universidad, a las compañeras, más que nada a la agenda de derecho y género de los grupos religiosos a los que pertenezco y que nos podemos denominar pro-derechos. Porque si nos quedamos hablando solamente de los sectores fundamentalistas y de las alianzas que ellos hacen y del poder que van logrando, la verdad que nos desmoralizamos y no da ganas de hacer más nada, da ganas de ir a hacer la plancha, irme a hacer otra cosa. Pero la verdad que estamos haciendo un gran esfuerzo en las organizaciones de fe que trabajamos por los derechos humanos y los derechos de las mujeres y de las minorías. Nos estamos organizando, nos estamos armando en red, estamos haciendo campañas de comunicación, estamos activando en distintos sectores para dar a conocer nuestras voces y decir que en esta disputa de sentidos y de significados nosotras estamos presentes y estamos también creciendo, con mucho menos apoyo económico, con mucho menos espacio en los medios de comunicación, con mucho menos espacios inclusive en la academia. Por eso agradezco tanto que ustedes sí lo estén tomando, porque de esta manera también la disputa se va pudiendo generar, esta disputa de sentidos, en un marco más visible. Aún así debo aclarar que estos sectores pro derechos no somos un bloque homogéneo, ¿no? Y como los feminismos, estamos en movimiento. Entonces, todavía estamos en formación en un montón de cosas. Muchas veces se nos dice, y Verónica trabajaba los números y las estadísticas, que somos pocos los sectores que dentro del campo evangélico en Argentina somos pro derechos. Es como que en ese marco del que era Verónica 15 o 17% de evangélicos, los sectores pro derechos somos, no sé, 4, un 5%. A mí la verdad que no me preocupa ser poco. Porque si vamos a la matriz del cristianismo, la fe del Jesús que seguimos no tiene nada que ver con las mayorías. Entonces a mí no me preocupa estar del lado de las minorías si estoy segura de lo que estoy trabajando, ¿no? La mayoría de las iglesias evangélicas protestantes, conocidas como históricas, o estas que podemos decir de pro derechos, tenemos una praxis evangélica que podemos decir enmarcada en este cuadro, en este acuerdo de derechos humanos. Pero tenemos claro que nos estamos moviendo en sociedades laicas y no queremos, bajo ningún punto de vista, sociedades teocráticas. Yo creo que una de las cosas que más temor le podemos tener es a pensar en una sociedad con caracteres teocráticos, ¿no? Nosotras nos movemos en esta agenda de derechos y, por supuesto, en esto la agenda de género debe estar incluida.
Yo decía el otro día en una charla en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que nuestra agenda es una agenda por la vida, antes de que nos sigan arrebatando ese término con un solo sentido. Porque también esta disputa de términos y de conceptos la tenemos que dar, porque la vida desde el concepto bíblico, que es nuestra base como cristianas y cristianas, no es una vida solamente biológica, sino que comprende existencias plenas, dignas, con justicia plena, con paz, y por eso trabajamos y vivimos. Entonces, nuestra agenda como feministas, cristianas, de fe, es una agenda por la vida. Y yo no voy a dejar que los celestes o los que están en contra de los derechos de las mujeres me saquen el concepto de vida. Porque la vida es mucho más que la biología. Y en eso el texto bíblico es muy claro. Ahora, estos sectores protestantes, que somos pro derechos, no tenemos patriarcado, no estamos surcados por el patriarcado, y debo decirles que sí. Tenemos el patriarcado presente en nuestras iglesias y por eso el tema género sigue siendo un parteaguas aún en las comunidades más progresistas del campo evangélico en Argentina. Si se está avanzando en temas de, por ejemplo, establecer políticas de género, protocolos que trabajen temas de violencia en las iglesias, si se está debatiendo la cuestión de género, es por el trabajo, por la presión y por el activismo de las mujeres de fe. Y lo digo así y me hago cargo de eso. Esta mayoría de mujeres en las iglesias, hay un movimiento de mujeres dentro de ese grupo que es el que está movilizando en las iglesias que se empieza a trabajar más fuerte la agenda de género. Y esto no es algo nuevo. Hemos tenido antecesoras, hemos tenido pioneras. Y yo recordaba estos días a Lieda Verhoeven, la pastora metodista que se radicó en Mendoza, que fue una de las pioneras de los encuentros nacionales de mujeres, y como ellas, muchas mujeres que fueron abriendo camino desde una convicción evangélica y que nos abrieron camino a nosotras, que hoy la tenemos difícil, pero la tenemos más fácil que ellas, ¿no? Ahora, ¿qué estamos haciendo estos sectores protestantes? Estamos trabajando salud sexual y reproductiva, estamos trabajando la lucha contra la violencia de género, estamos trabajando educación sexual integral, y el tema aborto legal no es tan fácil de tratar. Aunque varias iglesias se han manifestado institucionalmente a favor, entendiendo que es un tema de salud pública que está urgiendo, no hay una agenda del tema de aborto legal, así que yo les puedo decir, esto está consensuado en las iglesias protestantes en Argentina. Si se están apurando procesos es por las bases eclesiales, y acá, Flora, te doy la mano a recordar que fueron las comunidades de base las que han hecho los movimientos más importantes en la teología, también en la teología católica, y acá en Argentina esto se está dando en las bases eclesiales de los movimientos evangélicos también. Pero bueno, los cambios en las estructuras seguramente van a llevar mucho más tiempo que los cambios en las praxis comunitarias. Están creciendo en la región, y voy a ir haciéndoles para que no se me haga tan largo, están creciendo en la región muchos espacios de feministas cristianas, y acá en Argentina también, de colectivos feministas y colectivos de la diversidad que o se salen de las comunidades de fe porque están todavía con el ¿no? O que deciden quedarse adentro y dar las batallas dentro de las comunidades, pero lo cierto es que no se las está haciendo fácil. Hay agrupaciones de mujeres jóvenes en muchísimas iglesias evangélicas que están necesitando aire, están necesitando libertad, están necesitando releer los textos sagrados desde sus propias praxis de mujeres feministas y de mujeres que están luchando por sus derechos. Y esto es algo, un fenómeno que crece, le guste o no le guste a las autoridades de las iglesias. De hecho, en mi propia experiencia como mujer de fe, por muchos años yo no logré conjugar mi ser feminista con mi ser cristiana o con mi ser teóloga. Era como que eran espacios que no se articulaban y no dialogaban. Fue justamente este avance de los fundamentalismos religiosos lo que me empujó a reverme y a tratar de ver de qué manera planificaba sinergias productivas para hacer frente a esto. Y esto es lo que está pasando. A medida que el fundamentalismo avanzan los grupos, el crecimiento y el nacimiento de nuevos grupos feministas cristianas, aún dentro de comunidades de fe.
algunas todavía muy camufladas, pero otras con una potencia que yo les digo, hay que esperar a ver los resultados porque esto es algo que está en permanente movimiento. Y acá aparece el tema de las teologías feministas, que también es plural, ¿no? Así como los feminismos, las teologías feministas también son plurales, son diversas, están en construcción. Las mujeres pasamos a ser como, somos sujetas críticas de la teología feministas, y estamos haciendo lecturas antipatriarcales de los textos sagrados. Por eso estamos necesitando aliarnos y trabajar juntas con otros sectores, tanto de la academia como del movimiento feminista, como de sectores de derechos humanos, como de sectores que defienden los derechos de las minorías en los distintos territorios. Y yo creo que acá una academia que trabaje por los derechos de las mujeres no puede dejar de ver, no puede ignorar la importancia clave de quienes nos movemos en los espacios de fe y que estamos dentro del marco de derechos humanos. Me parece que la lucha de muchas mujeres de fe que somos feministas no puede ignorarse. Y por eso celebro este espacio de compartir y de reconocernos de alguna manera nuevamente en este tiempo. Y bueno, las chicas lo mencionaban, y yo lo voy a decir como para ir cerrando este tiempo, que este año inauguramos un espacio de comunicación feminista desde la fe, que se llama conefe.net, que es un espacio para multiplicar las voces de las mujeres de fe, pero en toda la región América Latina y Caribe, no queda suscrito solo a Argentina. Así que las invito a darse una vueltita, esto lo hago con un grupo de compañeras de distintos sectores. Yo lo hago desde la comunicación, otras la hacen desde la teología, otras desde la cosmovisión indígena, otra desde la cosmovisión interreligiosa, y estamos haciendo alianzas con, por ejemplo, la red de teólogas, la red de Pali, la red de teólogas, pastoras, lideresas y activistas cristianas, que también están en toda la región, con católicas por el derecho a decidir en Argentina y en otros países, con los colectivos de teólogas en la mayoría de los países de América Latina, con Sororidad y Fe, que es un grupo también de mujeres jóvenes en Argentina que están moviéndose desde los sectores evangélicos, con los grupos de estudio en Brasil, en Perú, en Bolivia, en Chile, bueno, hay montones, no quiero olvidarme de ninguna, pues si las empiezo a nombrar me olvido de alguna. Así que yo creo que esta es nuestro mayor desafío, ¿no? Que estamos de alguna manera, las teólogas feministas estamos dialogando o estamos ahí paradas entre el feminismo y las mujeres de fe, y que la invitación es no dejar afuera de nuestros análisis de la realidad, la espiritualidad de las mujeres, la religiosidad de las mujeres, con todos sus saberes y con todas sus contradicciones. La invitación de mi parte es unirnos, armar redes, armar alianzas y sobre todo no menospreciar la fe de la gente, que es parte constitutiva de muchas de nuestras realidades, ¿no? Y que nos permite también de alguna manera ir conociéndonos, venciendo los temores, acercándonos y evitando cancelarnos por no conocernos o por odiarnos sin vernos, sin saber que por ahí estamos armando justamente y trabajando por las mismas luchas y por los mismos derechos. Bueno, eso de mi parte para las preguntas que puedan surgir. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a las tres. Tenemos ya algunas preguntas ahí en el chat y seguramente va a haber otras personas que se vayan animando. Yo voy a leer unas que teníamos pasadas por acá y otra que me pasaron por WhatsApp, atendiendo a todas las pantallas, para que las leo si vamos ordenando un poco la actividad, digamos, Bueno, hay dos preguntas. Una que era para Vero, si habían notado diferencias o asimetrías regionales en las respuestas respecto al nivel práctica organizada de las personas religiosas. Después había otra pregunta, las dejo planteadas y por ahí vamos haciendo circular la palabra. ¿Qué lectura, para Flora, qué haces de las propuestas generales de la encíclica papal en el contexto mundial de la pandemia,
las polarizaciones y el crecimiento en la circulación de los discursos de odio. Y después tengo otra pregunta, que para las tres en general me parece que está más vinculada a la investigación de Vero, que es, bueno, Bárbara nos pregunta, ¿qué podemos decir de la religiosidad de las tradiciones afrolatinas que permean en nuestra cultura rioplatense? Y si hay allí concepciones éticas y morales, ella afirma, ¿no?, que hay allí concepciones éticas y morales fuertes de familia, de crianza, y cómo está impactando, digamos, eso en las realidades de los grupos religiosos. Bueno, tengo esas en principio, no sé si quieren empezar y vamos ampliando otras más. ¿Querés arrancar vos, Vero? Sí, gracias. Contesto un poco y bueno, les agradezco mucho la posibilidad de ampliar algunas cosas. Sí hay, la primera pregunta con respecto a las diferencias regionales es interesante porque efectivamente la región es una de las variables que más nos diferencia en cuanto a las creencias y en cuanto a las prácticas. Concretamente, nosotros lo que podemos ver es que hay dos regiones que tienen los niveles más bajos, tanto de creencia como de prácticas, que son la Patagonia y el AMBA. Y luego el norte del país en general, el NOA y el NEA, y a veces también Cuyo, que está como de un lado o de otro, son las regiones con niveles más altos de creencias y también más alto de prácticas organizadas. Ahí es interesante ver que hay muchas creencias y prácticas regionales, como por ejemplo la difunta correa, que es muy fuerte en Cuyo, el gauchito Gil, que se fue extendiendo, pero en principio es mucho más fuerte en el noreste. Acá lo que me parece interesante además de destacar es que nosotros vemos también una evolución importante desde el 2008, porque en el NOA, por ejemplo, el noroeste, que era la región más fuertemente católica, que en 2008 tenía alrededor del 91% de católicos, lo que vimos en este periodo interencuesta de 11 años es que los evangélicos subieron mucho, es decir, aumentaron mucho. O sea que lo que tenemos aquí son espacios muy dinámicos en donde se va instalando cada vez más la pluralidad. Es interesante porque esta pluralidad se ve al interior, por ejemplo, de la confesión mayoritaria, de la inscripción mayoritaria, que es el catolicismo, y también se ve cuando las personas cada vez dicen más o que no pertenecen a ninguna religión, no creen a ninguna religión o se definen a partir de otras religiones y religiosidades. Entonces, sí, las regiones son muy importantes, ¿sí? Siempre aparece ese núcleo que es la Patagonia y el AMBA como las dos regiones en donde son más las personas que se declaran sin filiación religiosa, y hay otro sector importante que también se declara mayoritariamente sin filiación religiosa, que son los jóvenes. Es decir, ahí tenemos, digamos, por un lado regiones y por otro lado grupos de edad en donde aparece esta característica. Por otro lado, esto de las concepciones de la familia me interesa mucho, porque nosotros acá tenemos algo que se liga también con lo que decía Claudia. Es decir, Claudia decía, hay cosas que en las iglesias se trabajan y cosas que son más difíciles de trabajar. Entonces, toda la cuestión de la violencia de género, por ejemplo, hoy por hoy yo diría que la cuestión de la violencia de género permea el trabajo de casi todos los grupos religiosos. Es raro que haya grupos organizados para la práctica religiosa que no se pronuncien en relación con la violencia de género, porque además ahí sí la presión de las bases es muy fuerte. Nosotros, bueno, trabajamos las movilizaciones y vemos, por ejemplo, que en las movilizaciones de Ni Una Menos se movilizan personas creyentes, personas no creyentes, católicos, evangélicos, personas de otras confesiones religiosas. Es decir, ahí realmente la cuestión de la violencia de género es muy fuerte en la movilización. Con respecto a la discusión sobre el aborto, es cierto que son pocas las
las iglesias que lo han tomado, y es problemático para las iglesias trabajar la cuestión del aborto. El aborto históricamente, si nosotros tomamos la larga, digamos, la larga historia de las iglesias, no era un tema. Quiero decir, para la Iglesia Católica empezó a ser un tema recién alrededor del siglo XIX. Esto, si les interesa, Gabriela Irrazábal, que es una colega de nuestro instituto, lo trabaja muy bien. Y empieza a ser una cuestión sobre todo cuando aparecen determinadas representaciones, digo, las representaciones de la ecografía, donde se ven patitas, manitos, movimiento. Entonces ahí es interesante porque se junta, por un lado, la cuestión de la fe y el significante de la vida, con avances en el espacio de la ciencia y de la tecnología médica que de alguna manera sostienen esto. Entonces, aquí aparece, digo, yo creo que aquí aparece un nudo y una dificultad que hay que comprender más que criticar. Y me parece que son espacios con los que hay que dialogar, sobre todo porque, en general, los grupos religiosos, el sentido de la familia es muy fuerte, pero hoy por hoy lo que nosotros llamamos familismo, es decir, esta centralidad de la familia, de una familia que además en determinados grupos se define como una familia, por supuesto, heterosexual y marcada por el patriarcado, pero también aparecen otras modalidades de familia dentro de las iglesias, pero sosteniendo el significante de familia, que tiene que ver con familia, con reproducción, con amor y con transmitir hacia las generaciones siguientes. Entonces ahí nuevamente aparecen las contradicciones, aparecen las preguntas, y son cuestiones que efectivamente hay que atender. Bien. Flora, ¿querés seguir vos con tu parte? Después hay otras preguntas que están ahí en el chat y las vamos compartiendo. Dale, sí. Yo creo que se referirán a Fratelli Tutti, que es la última encíclica de Francisco, que ya se lanzó con cierta controversia por esto del masculino, ¿no? De los hermanos, en vez de sorelli, fratelli, bueno, ya generó, digamos, ahí, levantó polvoreda. Yo creo que es un texto que realmente no tiene desperdicio, que vale la pena analizar, que vale la pena leer. Las encíclicas no son largas, al revés de lo que piensa mucha gente, así que son textos abordables, digamos. Y me parece que se puede hacer una operación precisamente textual en donde tomemos determinadas citas de la encíclica y no le digamos a alguien, por ejemplo, que es de Francisco, y eso puede diseminar una cantidad de debates enormes, precisamente porque, por lo menos desde mi punto de vista, en esta encíclica en particular, Francisco hace una especie de reactualización de los orígenes, las bases de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? La doctrina social de la Iglesia empieza a tomar forma en 1891 con una encíclica que se llama Rerum Novarum, que es del Papa León XIII, y que es absolutamente revolucionaria. Si nosotros la leyéramos hoy, habla de organización obrera, problematiza la relación entre trabajadores y patrones, problematiza la noción de propiedad privada, ¿no? O sea, estamos absolutamente en el medio de este tema, ¿no? Hoy en nuestro país. Entonces, yo creo que Francisco hace una revisita precisamente los orígenes de la doctrina social de la Iglesia y ayorna determinadas cosas para pegarle directamente a la noción, digamos, más básica del capitalismo salvaje, ¿no? Del capitalismo predatorio, que ya no es, digamos, el discurso que veíamos un poco en Benedicto y en toda la estela, digamos, de Juan Pablo II hasta Francisco, de hablar de ecología, ¿no? De la importancia de llegar a nuevos acuerdos y demás. Es como que Francisco ahí mete una primera tremenda y habla de ecología, pero desde un lugar diferente, que ya tiene que ver con entender la ecología y el cuidado de nuestros recursos y la relación del ser humano con la naturaleza, porque es una consecuencia directa del sistema en el que vivimos, ¿no? O sea, cuando Francisco lo dice sin tapujos, digamos, el problema es el sistema. Ya
coquetea mucho menos con la idea del capitalismo con rostro humano, ¿no? Como que se pone más hardcore la cuestión y directamente habla de eso, ¿no? Como de un existenciario predatorio del que tenemos que alejarnos cada vez más. Entonces me parece que en ese sentido es, como les decía, es un texto riquísimo. Creo que además viene, esto lo he hablado con gente que no es católica para nada, es más, son ateos combativos, pero que sí podíamos establecer este diálogo en el sentido de que es un texto que pone palabras, o pone palabras, en realidad, a un contexto afectivo y emocional tan complicado como la pandemia, ¿no? Entonces, dice cosas, convoca en el lenguaje, en el discurso, a precisamente una solidaridad, una noción de lo común, una noción de las redes vivenciales, de los lazos afectivos, que, insisto, es muy interesante porque le encuentra la vuelta de tuerca a los discursos raíz, ¿no? del catolicismo, pero ayornados al hoy, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, y además hace mucho hincapié en el tema del amor, ¿no? Que esto ya viene de Caritas in Veritate, en esa encíclica también muy interesante, para contrarrestar, ¿no? las pedagogías de la crueldad y la manera, los comportamientos del odio, los hábitos del odio, contrarrestarlos con estas pedagogías del amor, ¿no? Que no son solamente mirar al prójimo, ¿no? Sino que tiene algo de corte y de índole política, es decir, construir con el prójimo comunidad, ¿no? No solamente tenerlo en cuenta como ese otro que yo tengo que amar, porque bueno, Dios me dice que lo haga, ¿no? O sea, como hacer carne eso. Y creo que tiene mucho que ver y se puede establecer una relación enorme con lo que hizo en el 2016 Francisco de reivindicar la figura de María Magdalena y darle no solo la santidad, sino el nombramiento de la apóstola entre los apóstoles, ¿no? Cosa absolutamente histórica, disruptiva totalmente dentro de la iglesia. Lo han atacado hasta el día de hoy por eso. Tiene que ver con esto que dijo en el documental que salió hace poco, de que los homosexuales tienen derechos civiles, ¿no? Como que no, tienen derecho a formar una familia, lo unía con esto que decía Vero, ¿no? De la centralidad de la familia. Bueno, no le podemos pedir todavía a la iglesia que problematice precisamente el concepto de familia, pero ya es muy importante que un papa ya no, ni siquiera diga, supere, digamos, esta cosa de, bueno, sí, los homosexuales también son personas, ¿no? No, estamos en otra instancia y está exigiendo derechos, y eso me parece también una transformación muy importante con respecto al discurso, ¿no? Así que sí, yo se las recomiendo enormemente y creo que además tiene una actualidad. Yo creo, esto es súper personal, yo creo que Francisco hay cosas que las escribe mirando a Argentina directamente, y les puedo asegurar que es un texto que hoy, con todo el drama de los Echeverre y todo lo que estamos viviendo, de problematizar la propiedad privada, puede ser un texto súper útil y capital para eso. Bien. Acá hay otras dos preguntas. Por un lado, para Flor y para Claudia, ¿cómo son los vínculos entre estas miradas alternativas que ustedes proponen desde la fe y las escuelas religiosas? Por ejemplo, en relación con la ESI y la resistencia que se plantea tanto de autoridades como de las familias a la hora de acceder a que se trabaje en los trayectos de formación. ¿Qué recorridos o qué experiencias tienen ustedes? Y dejo ya otra pregunta planteada, que es también para Vero, que era si la investigación tiene desagregados provinciales o de grandes ciudades como Rosario, por ejemplo. Bueno, Flora, ¿contestás vos? ¿Contesto yo? Bueno, yo dejé acá ya en el chat de la reunión unos links a una iniciativa que se viene movilizando hace más de un año, que se llama, la encuentran con el hashtag Protestantes Activando Derechos, y es una iniciativa de un par de fundaciones que son de organizaciones basadas en la fe y que dependen de comunidades de la Iglesia Luterana y de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, que convocaron hace justamente un poco más de un año a dialogar y a debatir
entre las escuelas evangélicas de nuestras comunidades protestantes el tema, todo el concepto de ESI, ¿no? De educación sexual integral. Y fue muy interesante porque la idea era recuperar la tradición histórica de las iglesias protestantes en Argentina de trabajar en el marco de derechos, esto que yo les decía, ¿no? De decir, bueno, no hemos estado reñidos con los derechos humanos, entonces tampoco dejar que se nos meta todo en la misma bolsa y que porque tenemos el nombre de escuela evangélica parece que no vamos a trabajar, ni vamos a dialogar, ni vamos a debatir, porque también muchas veces vienen las familias pensando que como es un colegio evangélico, estos temas no se van a tratar. Entonces, bueno, de alguna manera trabajar y debatir en la comunidad educativa y como comunidades de fe estos temas. Y fueron muy interesantes las propuestas que se hicieron, ustedes lo pueden encontrar, hay videos, recién estuve chequeando mientras hablaban que estuvieran subidos, hay muchos videos cortos que se vienen trabajando sobre el tema, se sigue produciendo estos contenidos y se siguen debatiendo. Lo que pasa es que nuestras escuelas evangélicas no son tantas. Yo estaba recordando que para este encuentro creo que eran 10 escuelas. Entonces, no, la mayor parte de las escuelas evangélicas en la Argentina son de los, no sé si, no tengo estadística, no sé si Verónica tiene la cantidad de escuelas evangélicas que hay en la Argentina. Yo la verdad que no conozco el número, pero las nuestras no son, como yo les decía, la de la inmensa mayoría, al contrario, somos los sectores minoritarios, pero aún así tenemos una fuerza educativa muy importante, digamos, las iglesias, por ejemplo, metodistas en Argentina, fueron base de muchos de los encuentros del movimiento ecuménico por los derechos humanos, la Asamblea Permanente. En Uruguay, mi iglesia, la Iglesia Evangélica Valdense, iglesia que fue fundadora del sistema educativo laico también en gran parte del Uruguay. Entonces, tenemos una gran tradición de educación laica y la queremos seguir defendiendo. Entonces, si todavía no podemos dialogar con otros sectores que están en contra, bueno, pero vamos a seguir reforzando dentro de nuestras propias comunidades y tratando de dialogar con la sociedad de la mejor manera posible estos temas que nos parecen urgentes de trabajar, ¿no? Flora, ¿querés agregar algo ahí sobre las experiencias de las escuelas católicas? Sí, yo no manejo, no tengo los datos, digamos, como para hacerles un panorama más o menos digno. Lo que sí sé, por experiencias cercanas y por un breve estudio sobre el tema, es que hay muchísimas más escuelas parroquiales, ¿no? Que denominamos, o sea, no estoy hablando de las escuelas de la élite, ¿no? O sea, donde lo religioso tiene que ver con un estatus social y cultural y demás, sino de las escuelas de la clase media, ¿no? De la clase trabajadora, las escuelas parroquiales. Hay muchísimas experiencias de ESI, hay una cantidad enorme de docentes que están tratando de hacer, yo creo, de manera muy inteligente esto. Sé, por ejemplo, que hay un grupo dentro de los maristas de la ciudad de Buenos Aires que trabaja directamente con esto, haciendo cursos específicos que van llevando de escuela en escuela, ¿no? O sea, como para tener un poco esa autonomía también y no depender exclusivamente de las autoridades específicas de un colegio, en donde, justo como decía Claudia, hay una manera de poder entrarle a la ESI, sobre todo este tipo de formación, que tiene que ver con los derechos humanos, ¿no? O sea, poder trabajar a raíz del trabajo, por ejemplo, yo sé de experiencias que toman directamente el trabajo sobre la última dictadura cívico-militar y religiosa, toman directamente desde ese hilo el trabajo sobre los derechos humanos para poder introducir los conceptos fundamentales de la ESI, ¿no? Y me parece que eso es un trabajo enorme y que también, yo insisto en esto, hay muchas más experiencias de las que se cree, muchas más experiencias. Hay un conflicto bastante acentuado, sobre todo con los padres y las madres, ¿no? Que vienen un poco a reclamar esto que también decía Clau, ¿no? De bueno, es un colegio católico, ¿cómo le vas a hablar de estas cosas a les chiques? Pero que se contrarresta constantemente con una exigencia propia de los alumnos, ¿no? Como hay
toda una transformación paulatina que va permeando de una manera mucho más profunda quizás de la que somos conscientes, que genera esa exigencia ya directamente desde, aunque no sea el aborto específicamente, pero sí unos mínimos de esto enorme, y que viene muy motorizado por las juventudes, muy motorizado por las juventudes a las que los docentes y las autoridades de alguna manera se tienen que ir adaptando porque se les pasa el tren, ¿no? Y se generan conflictos importantes, porque además son juventudes que ya se organizan dentro de las instituciones educativas, ¿no? Y eso me parece fabuloso, así que yo creo que es por ahí la cuestión. Vero, había una pregunta sobre la desagregación en provincias y ciudades. Ahí voy, pero quería enganchar un poco con lo que decían Claudia y Flora, porque la diversidad de experiencias educativas que provienen y que se acercan a la religión de distintas maneras, ¿no? Una cosa son las escuelas parroquiales, otra cosa son las escuelas de congregaciones, otra cosa son las escuelas que fueron de congregaciones y que luego fueron quedando en manos de algunas pocas religiosas y que luego fueron siendo asumidas por laicas y laicos. Entonces ahí tenemos como una diversidad muy grande dentro del espectro del catolicismo, que es lo que yo conozco y trabajo más, y a eso hay que sumarle la gran diversidad también de escuelas evangélicas. A mí me parece que es interesante porque las experiencias son muchas y son muy plurales. Yo voy a contar solo algo que tuvo que ver con mi campo, que es en una escuela en el conurbano bonaerense se buscaba hacer un debate sobre el aborto, precisamente impulsado por las chicas del último año de la secundaria, y entonces encontraron profesores, escuela religiosa de congregación, que asumieran la defensa de la necesidad de la legalización del aborto, y no se hizo el debate porque no encontraron profesores que asumieran la defensa de, digamos, en contra de la legalización del aborto. Eso a mí me pareció súper indicativo de un determinado proceso, es decir, las escuelas católicas sobre todo han estado históricamente movilizadas. De hecho, las primeras movilizaciones que se hicieron en 2001 contra la ESIC, cuando se intentó implementar en la ciudad de Buenos Aires. La movilización que se hizo fue sobre todo de escuelas católicas. Yo creo que hoy por hoy eso ha cambiado un poco. Estas escuelas católicas están atravesadísimas por las contradicciones, sobre todo por la fuerza que tienen los reclamos feministas entre las chicas y los chicos. O sea, es realmente, son experiencias que son muy fuertes. Con respecto a la cuestión de si tenemos desagregado por regiones. No sé si ustedes saben, pero este tipo de encuestas son muy complejas de hacer y son muy caras. Entonces, para poder hablar por provincia necesitaríamos trabajar con muchos más casos, y la representatividad que tenemos es una representatividad regional. Se hicieron encuestas en Rosario, pero no podemos hablar de representatividad porque es un compuesto regional, y trabajamos con gente de la UNL, Universidad Nacional del Litoral, y de la UNR. Hicimos un equipo muy grande. Después tenemos una publicación de los resultados preliminares que se los podemos acercar porque es pública y se puede buscar eso. Y con respecto a las estadísticas, no tenemos estadísticas sobre las escuelas evangélicas, pero sería hermoso que alguien quisiera hacer una excelente tesis de doctorado sobre este tema, porque hay temas que se han trabajado, pero la cuestión de juntar toda la información es problemática porque está repartida en diferentes lugares, porque tenemos... hay que bajar a la localidad, cada ministerio de cada provincia tiene un registro y tiene diferentes maneras de registrar a las escuelas que tienen algún tipo de relación con las religiones. Muchas veces se constituyen en sociedades que son
sociedades que no están relacionadas con las iglesias en términos, digamos, jurídicos. Entonces hay que buscar y hay que trabajar, hay que hacer un trabajo realmente de arqueología de los documentos ahí. Así que el día que quieran, por favor, aquí hay un equipo completamente a disposición de ustedes. Bueno, acá estamos haciendo, hay muchas invitaciones, además de felicitaciones por el panel. Cintia Pinillos, que es nuestra vicedecana, dice que sería muy interesante que pudiéramos armar un panel presencial en el Congreso de la Democracia, que este año lo tuvimos que suspender porque estaba proyectado para septiembre para hace poquito tiempo, y se fue suspendido, bueno, por estas circunstancias, y porque siempre ha sido un espacio de mucho intercambio, de mucha presencialidad, de mucha circulación de gente, que creo que perdía muchísimo de esa impronta hacerlo en modalidades virtuales como algunos otros congresos que han adoptado esa modalidad, y que, bueno, en principio fue trasladado para, me parece que agosto, Cintia, no me acuerdo bien la fecha, pero bueno, para mediados de 2021, y tenemos todas las expectativas de ver si las circunstancias nos permitirán que se realice, pero bueno, obviamente está abierta la posibilidad de que hagamos algún encuentro presencial. Es invitarlas, más allá, la fecha está prevista para agosto, pero bueno, también es todo muy incierto aún, pero ya están invitadas. Después vamos ajustando la agenda, ¿no es cierto, Mari? Sí, por supuesto, ya empezamos a borronear un panel, un foro, algo, una mesa especial, ya iremos encontrándole la forma. A mí me quedaban unas preguntitas. A Vero pensaba preguntarle, además de esta, porque te preguntaron casi todos las variables regionales, y a mí me quedó la intriga si hay variables en esas, sobre todo esta cuestión de esas opiniones tan tajantes antiderechos que vos planteaste, si hay variables de nivel socioeconómico en esas posturas, o si es homogénea, digamos, si esa es si esas posturas atraviesan a todas las clases y los niveles socioeconómicos. Y después me quedaba una pregunta, yo meto acá porque no hay otra, pero si quieren poner otra, las compañeras del equipo de investigación vayan apuntando. Es un poco profundizar en esta relación que plantearon tanto Flora como Claudia, de la relación entre esta religiosidad particular y el cruce con el neoliberalismo, ¿no? En esta cuestión y ahí quería preguntarle un poco en particular a Claudia, de esta tradición que creo que tienen algunos de los sectores evangélicos, de que pueden ir armando nuevos templos o nuevas iglesias, si de alguna manera, ¿cómo se relaciona eso con una posibilidad de generar una religiosidad a la carte, diríamos, que no se contradiga, digamos, o que no me imponga determinados mandatos éticos y morales, digamos, vinculados a los principios cristianos estos de amor, de solidaridad, digamos, si eso se cruza, ¿no? Entonces, bueno, a mí esto me genera demasiada demanda, entonces armo mi propia iglesia donde no tengo tantas exigencias. Si eso es así o es un preconcepto nuestro, esa es una pregunta también. Bien, Claudia, tenés que irte en 10 minutos. No sé si querés que primero conteste Vero, si vos tenés unos minutos más, y puede contestar Claudia en principio,